Bueno, muy bienvenidos, muy bienvenidas. Tercer y último bloque del día de hoy de antropología. Vamos a hacer un repaso por lo que tenés que leer esta semana, que tenías que leer, que tenés que leer, y lo que viene la semana siguiente. Estamos en la unidad 3. Ya vimos en los bloques anteriores los conceptos naturaleza y cultura. Vimos cultura, ¿con qué autor? Los de la sesión 7, Crotz, con los 5 usos erróneos de cultura y sus refutaciones desde la antropología. Naturaleza, vimos un ejemplo de una comunidad que no tiene esta categoría, que no usa las mismas formas de diferenciación que usa Occidente a la hora de pensar la relación naturaleza-cultura, sino que se relaciona de manera diferente con el entorno, ¿sí? Rival con su trabajo de campo sobre cerbatanas y lanzas con los guaorani. ¿Qué más tenías que leer? Lischetti, el manual, ¿sí? Las páginas 218 y 219 y 226 a 230 para precisamente repasar esta explicación que dio la ciencia antropológica respecto del pasaje de la naturaleza a la cultura. ¿Qué se viene ahora? Sesión número 8. Darwinismo social del siglo XIX. Es un modo en el cual, a partir de estas categorías, se piensa la especie humana. ¿Qué tenés que leer? El texto de Taka, el siglo XIX, Orden y Progreso, páginas 98 a 102, y Naturaleza y Cultura, otro pedacito donde se explica muy bien la relación entre los autores, entre Malthus, ¿sí? Darwin y Spencer, páginas 212 a 215. Y ya entramos de lleno entonces con los autores centrales de esta parte que no son de la antropología, sino que son de la sociología. ¿Por qué te digo esto? Porque en la unidad 1 y 2 nosotros vimos cómo la antropología como ciencia se conformaba en el siglo XIX. Y vimos también que en el siglo XIX una de las corrientes centrales era el evolucionismo. Una de las corrientes sociológicas, no antropológicas, sociológicas, que nos ayuda a pensar lo que va a ser después la sociobiología, ¿sí? En el siglo XX, es precisamente el darwinismo social del siglo XIX. ¿Cuáles son estos autores que ya te mencioné? Malthus. ¿Cuál es la preocupación de Malthus? La relación entre el crecimiento poblacional y los medios de subsistencia. Él dice, la población crece un montón y no alcanza para todos. Con lo que se produce no alcanza para todos. Ese es el problema de Malthus. Y esto inspira a Darwin a dar una explicación de la evolución de las especies, de la evolución biológica, ¿sí? Vinculada con la selección natural y la supervivencia del más apto. Spencer, inspirado en este espíritu de época, pero fíjate vos que Spencer saca su libro primero que Darwin, ¿sí? Aunque se llame darwinismo social, deberíamos llamar como espencianarismo, que no existe esa palabra. Muy bien. Dice, la ley general del progreso humano tiene que ver con la selección natural, con la supervivencia de los más aptos. Y la cultura es un producto de la herencia biológica. Y con esto deja sentado las bases para aquellos que van a pensar a la cultura como algo innato, ¿sí? Que es lo que vamos a ver la clase que viene. ¿Cuál es el problema ideológico con esta teoría? Fundamentalmente, fíjate vos, dijimos siglo XIX, liberalismo económico, es decir, una concepción por la cual todos tendríamos lo mismo para ir a vender nuestra fuerza de trabajo al mercado, en una lucha igual, por igual, meritocrática, ¿sí? Y la expansión colonial imperialista. Esta idea de que el más apto es el que gana, el que sobrevive y que es una selección natural, lo que hace es justificar precisamente que unos dominen a otros, que unos se sientan superiores a otros. Y eso va a tener que ver muchísimo con las ideas de racismo y etnocentrismo que vamos a ver después en el siglo XX con consecuencias terribles para la especie humana. Entonces,
Ojo cuando escuchás por ahí que se sigue usando esto de que hay unos más aptos que otros, ¿sí? Y que ganan los mejores, etc. Bueno, muy bien. Para la próxima semana, entonces, poniendo atención a todas estas cuestiones y a lo que se viene, que es como la continuación en el siglo XX de estas ideas de que la cultura es innata, que se transmite genéticamente y no que se aprende, que es lo que nosotros vimos con el primer texto. La cultura es aprendida para la antropología, ¿sí? Es una producción humana. Por lo tanto, permite transformación. Muy bien, ¿dónde vas a ver esto? En Chiriguini, páginas 233 a 252, la sociobiología, y cómo esto se aplica y se utiliza para pensar la violencia en un texto que hizo Monsalve para pensar el fin del siglo pasado, páginas 253 y 262. Y vas a ver cómo tiene muchísima vigencia, muchísima actualidad este texto para pensar, por ejemplo, cuando se acusa a personas de salvajes o de bárbaras en la vida cotidiana. Bueno, no se olviden de participar del foro número 9 y del foro anterior, ¿sí? Que está a cargo de Vanina, de Daniel y de los profesores de subsedes semanas. Y bueno, aquí te esperamos entonces el próximo martes. Todos muy bienvenidos, que pasen buena semana. Nos vemos.